Antes que nada, muy buenos días. Primeramente, pues agradecer mucho la invitación de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología. La verdad es que no solamente es un privilegio, es un honor poder estar aquí con ustedes, un poquito lejos de la ciudad, pero bueno, aquí estamos en un extraordinario lugar, por cierto. Yo les quiero compartir y el programa, pues efectivamente, el motivo del coloquio es precisamente hablar de los museos. Pero antes que eso, yo quisiera compartirles cuál ha sido la experiencia precisamente por la cual hemos llegado a que hoy tengamos no solamente un sinnúmero ya de museos accesibles en el país, en esta ciudad, pues que son transmisores de la cultura de nuestro país, de nuestra historia, yo diría. Entonces, para llegar a ese punto, pues bueno, no es un tema que haya iniciado recientemente, sí se ha intensificado en esta administración. Compartirles que tuve la oportunidad de dirigir el Consejo Nacional de Discapacidad del Gobierno de la República y me tocó en esta administración precisamente construir el programa nacional, el primer programa nacional de personas con discapacidad del Gobierno de la República. No existía. Ha habido desde hace unos 40, 45 años pues un activismo muy fuerte de la sociedad civil, de padres de familia, de personas con discapacidad, de gente que nos hemos metido a defender los derechos y eso ha traído como consecuencia que se ha generado una corriente desde hace varios años, obviamente que no termina todavía, en que se ha buscado la inclusión, en que se ha buscado el respeto de los derechos. Y bueno, yo lo que hoy les quiero compartir, más que hablarles de museos, porque pues honestamente no soy especialista en el tema y aquí van a tener unos grandes especialistas además en las próximas intervenciones, en dónde estamos situados ahorita como país o en este momento en el tema de la inclusión. Y yo creo que eso es importante también para dimensionar que el que existan programas y planes de gobierno es relevante y es muy importante precisamente pues para conducir las políticas públicas. Y en estas políticas públicas de inclusión pues están incluidos precisamente el que logremos que los espacios culturales, los museos, las ruinas arqueológicas o centros arqueológicos del país, pues exista accesibilidad, que ese es un gran reto no solamente de la Ciudad de México, como podemos apreciar, pues de todos lados, ¿no? En cada población hay barreras. Para llegar aquí mismo se encuentran barreras, en fin. Pero ese es un tema pues que tenemos que seguir trabajando precisamente en la mística o en la lógica de que no solamente el gobierno, sino también como sociedad civil, pues tenemos que incrementar el conocimiento sobre la importancia de la accesibilidad, que no es en particular para nosotros, que ese es otro de los temas. La inclusión se refiere a todos nosotros. Ya Naciones Unidas en el 2011 nos compartió un dato interesante, ¿no? Que todos los habitantes del planeta vamos a vivir con alguna discapacidad, todos, los casi 7,000 millones que somos ya, todos van a vivir alguna discapacidad, por enfermedades crónicas, degenerativas, por edad avanzada. En el 2080 el planeta será casi en su totalidad de adultos mayores. En el 2080, que bueno, se dice rápido, no falta mucho, ¿verdad? Bueno, faltan 50 años. Pero son expectativas que ponen la alerta de la necesidad de que tenemos que ir construyendo un mundo cada día más incluyente, porque en algún momento lo vamos a requerir. Lo requieren hoy en día los adultos mayores, lo requieren hoy en día aquí en México somos casi 8 millones de personas con discapacidad, a nivel mundial somos casi 1,200 millones ya de personas con discapacidad y adultos mayores, la mitad de la población en México que tiene alguna discapacidad son adultos mayores en este momento. Entonces, estamos hablando de retos que el país tiene que trabajar más fuertemente en construir políticas públicas y socializar todos estos retos. Yo les voy a compartir en algunas láminas qué ha ocurrido en estos últimos años
les reitero, hoy, en este momento ya no estoy trabajando en gobierno, pasé a un organismo internacional, pero sí me gustaría platicarles, compartirles esta experiencia, porque esto es importante para que no solamente por un periodo de gobierno transitemos en una serie de conceptos relacionados con la inclusión, tiene que ser permanente. Y el hecho de que hoy se nos haga esta invitación por parte del instituto y de la coordinación, pues yo creo que es muy relevante dejar una huella, no solamente dejar una huella, dejar una metodología, dejar conocimiento pues, para que las siguientes administraciones puedan seguir logrando que los espacios sean accesibles en todos sentidos. Ahorita que entré aquí, hace unos meses estuve en Perú y en Lima, y curiosamente no se puede entrar a las iglesias si no paga uno un diezmo, ¿no? Y pero aparte, no puede entrar a ninguna, la accesibilidad fue casi imposible. Pero lo saco a colación porque son espacios históricos que son importantes para las personas y que la limitación de la accesibilidad pues, te lo niega de forma natural, ¿no? O de forma cultural, podríamos decir. Pongo ese ejemplo porque yo creo que una cuestión que hemos avanzado en el país es que precisamente los lugares históricos del país vayan teniendo la posibilidad y la capacidad de ser accesibles. Algunos datos que ya me adelanté a compartirles, pero pues bueno, el tema de la discapacidad, reitero, no es un tema que se socialice ya simplemente por el hecho de que seamos tantos millones de personas en el planeta, sino porque en algún momento vamos a transitar en nuestras vidas con alguna problemática. Datos que sí nos abruman, pues es que todo esto se asocia pues, al crecimiento de la población, a las enfermedades, a los accidentes, al proceso de envejecimiento. Y este dato que les compartía, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la esperanza de vida vaya creciendo en muchos países asociado con el desarrollo económico, con el desarrollo social, pues también implica que vamos a vivir más años. Y eso también implica que todo se tiene que adecuar a las circunstancias también de la edad de las personas, no solamente la accesibilidad, los sistemas de salud, los sistemas de atención a los adultos mayores, etcétera. Prácticamente, pues estamos en que el 80% de la población con discapacidad pues vive en países en desarrollo, como el nuestro, y es donde las tasas incluso varían pues de forma preocupante. Hoy tenemos una tasa aquí en México de 6%, pero ya Naciones Unidas nos ha advertido que posiblemente estemos desde el 2011 en el 15% de la población nacional. Entonces, eso lo vamos a saber en el próximo censo del año 2020. Y por eso han de haber visto por ahí, ¿no? Que estamos peleando que el censo tenga mayor precisión en los datos y que no se eliminen estos temas del censo, cuesten lo que cuesten. ¿Por qué? Porque es la única manera de saber hacia dónde vamos y dónde están las personas. Esta es nuestra gráfica nacional del tema, lo que ya les comentaba, más del 50% de la población. Esta es gráfica del 2010 y está sincronizada con la encuesta nacional de hogares, de ingresos y gastos en los hogares del año 2012. Pero bueno, básicamente no hay, las variaciones son decimales, pero prácticamente estos son nuestros grandes grupos, adultos mayores, adultos, jóvenes y niños, en donde pues bueno, el porcentaje es alto del 7.3%. ¿Cuál es el escenario nacional de la población y por qué todos los espacios es importante la accesibilidad? Pues no solamente va asociado con el tamaño de la población, también tiene que ver en problemáticas asociadas con la pobreza, la salud, la educación, el transporte, el ingreso económico,
todo está asociado y de alguna manera son componentes que también tienen que ver en la accesibilidad. No se trata solamente de pensar en que la población cuente con posibilidades educativas. Las escuelas tienen que estar preparadas. Hoy, apenas en este año, en agosto, tendremos el resultado de cuál fue el resultado de la implementación de la reforma educativa en 260 planteles, ¿no? Cuando tenemos más de 7,000 planteles de educación básica en el país. Entonces, bueno, esta muestra nos va a arrojar datos importantes, pero lo que ya se está observando en la mayoría de las escuelas, primaria, secundaria, preparatoria, por decir la franja de educación del gobierno, que le corresponde al gobierno, tiene problemas de accesibilidad muy severos y la mayoría de la población pues nos dificultan el nivel educativo. Esta gráfica debería traer ahí los datos del tamaño de pobreza en este momento, pero bueno, se los platico, espero que me crean. Pero bueno, estas vienen por años. En 2010 aproximadamente éramos 3.5 millones de personas con discapacidad, casi la mitad de la población en situación de pobreza. Y la última, la más alta, pues es el año 2016, donde la población es casi 4.3 millones de personas con discapacidad en situación de pobreza. La zona roja es pobreza moderada y la verde es pobreza extrema. Perdón, ahí algo debe haber pasado con el gráfico, pero bueno, si se dan cuenta, sí hemos tenido un decremento en pobreza extrema, pero el que pase las personas de pobreza extrema a pobreza moderada realmente no es significativo para las personas, ¿ok? Entonces, bueno, son datos que hoy nos sirven para la construcción de políticas públicas en muchas partes del país. Prácticamente se tienen identificados más de 2,000 municipios en donde está dispersa la población con discapacidad con estos índices de pobreza. ¿Qué ha marcado cambios en las políticas públicas? En 2006 se aprobó en Naciones Unidas una convención que empezamos, o mejor dicho, que empezó o que promovió Gilberto Rincón Gallardo, si lo recuerdan, presidente del CONAPRED, y bueno, un extraordinario hombre con el que me tocó trabajar un tiempo, o todo el tiempo en la construcción del CONAPRED, pero en el año 2000-2001, que fue la conferencia de Durban, la conferencia de mujeres en Durban, Sudáfrica, ahí se propuso el construir una convención sobre los derechos de la población con discapacidad. ¿Y por qué llegamos a ese extremo? Pues porque se empezaban a hacer esfuerzos desde 1980 con el Programa de Acción Mundial, después pasaron 10 años y no pasó nada, prácticamente en ninguna parte del mundo se promovió un programa de acción mundial, pero no pasó nada en esos 10 años. Llegamos a los años 90 y en las revisiones de Naciones Unidas se vuelve a hacer un nuevo intento y se promueven las normas uniformes. ¿Qué eran las normas uniformes? Pues era una forma de decir a los países, a ver, aquí hay estas guías, estos manuales para que construyan sus políticas públicas y las prioritarias. Las normas uniformes surgieron en el año 91-92. Tampoco pasó nada. Llegamos casi empezó este siglo, las revisiones del año 2000, y ni el Programa de Acción Mundial ni las normas uniformes contribuyeron a que principalmente en países latinoamericanos, continente africano y algunos países de Asia, pues no pasara nada, ¿no? No pasara nada de lo que tenía que pasar con las políticas públicas. Estos son los temas. O sea, el que exista accesibilidad, el que se respeten derechos, tiene que ver con el cumplimiento de las convenciones y de los tratados. Y por eso es que en el año 2000, Gilberto propuso se hiciera una convención, se trabajara por construir una convención. Y bueno, llegamos a esta famosa convención sobre los derechos de personas con discapacidad, que tardamos
5 años en construirla. Se construyó pues prácticamente con el concurso de todos los gobiernos, de sociedad civil, en fin. Y como resultado, pues bueno, hoy tenemos un marco internacional sobre derechos, pues que pues para nosotros es la Biblia, ¿no? Mejor, y es la Biblia para todos los gobiernos, y es algo que tenemos que seguir incentivando en todo el país, no solamente a nivel federal. Nos resta estados y municipios. La convención pues es un instrumento jurídico y bueno, el principal objetivo pues es proteger los derechos de personas con discapacidad. Si bien hay derechos ya establecidos en la Constitución, hay una serie de derechos que ahorita vamos a observar, pues que tienen que abren una diversidad de vertientes. Para entender qué está pasando en todos los países, pues bueno, la convención se aplica con 3 mecanismos, que es lo que estamos haciendo en México, y uno de ellos es un mecanismo del gobierno, un organismo de gobierno que se encargue de definir las políticas públicas, y donde tiene que concursar, en el caso de los estados federados como el nuestro, pues el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Todas estas instituciones participan hoy del programa nacional, mejor dicho, lo construimos con el concurso de los 3 poderes de la Unión, con en los 3 órdenes y en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Entonces, bueno, pues hay una diversidad de instituciones que está aquí participando y que bueno, cada una va trabajando a su ritmo. Al Poder Legislativo, ¿qué le toca? Pues bueno, hay que hacer una serie de reformas que se tienen que hacer. Por ejemplo, ya pasamos la reforma educativa, pero nos queda pendiente la reforma del trabajo, que ese es un tema de fondo. Hay leyes generales en el país, pero como sabemos, algunas leyes generales que se deberían aplicar en todos los niveles, pues no ocurre. Hay leyes que están en primer orden, como la ley de salud, la ley de educación, la ley federal del trabajo, que son las que marcan precisamente cuáles son las directrices de la política. En ese sentido, en el caso del Poder Legislativo, pues bueno, hay mucho que hacer por reformar legislación, por incorporar, por ejemplo, la capacidad jurídica, que tiene que ver hasta con el hecho de que una persona pueda votar, ¿no? Que hoy, por ejemplo, todos tenemos derecho a obtener la credencial de elector, pero una persona con discapacidad intelectual pues no tiene derecho a entrar a la casilla, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema, pero lo tenemos que resolver, ¿no? Es un tema complicado porque la generalidad es que va acompañado de un familiar y el familiar es el que vota, no la persona. Y tenemos que pensar de ahí cómo hacemos esos mecanismos. En eso nos está ayudando Naciones Unidas. En el tema del Poder Ejecutivo, pues bueno, hay un programa nacional que echamos a andar en el 2014, que lo está trabajando la actual administración todavía, y en donde, pues bueno, estamos hablando que el gobierno federal tiene 290 instituciones, secretarías, institutos, etcétera. Y cada una de ellas tiene la responsabilidad, como en el caso del Instituto Nacional de Antropología y su coordinación de museos, pues bueno, de trabajar en lo que le corresponde. Ya veremos en algunos de los derechos, pues que hay un derecho a la cultura y ese es en lo que está trabajando, como por ejemplo el instituto que he mencionado. Y cada una de las instituciones tiene ese gran reto de desarrollar política pública. Y ese es precisamente a donde yo quería llegar. ¿Cómo hacemos que esto avance? Que las instituciones trabajen en lo que les corresponda. No solamente las del federal. Hoy el gran reto que tenemos ahora es que los gobiernos estatales y los municipales pues reproduzcan este modelo, ¿no? Que es universal. Ahí es donde está en camino el tema todavía. Sí se han desarrollado actividades en las entidades federativas, pero prácticamente no tenemos programas. No hay programas estatales o municipales. Y si no hay programas, pues sabemos que no hay presupuesto, ¿no? O sea, para tener presupuesto tenemos que tener un programa. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy como país. Independientemente de quién gobierne, sí tiene que haber una directriz en el sentido de que esta convención y otras similares, como la de los derechos del niño, de los adultos mayores, de las mujeres, pues tienen que avanzar
precisamente para la construcción de políticas públicas. Y en el Poder Judicial, pues bueno, está participando fuertemente ahí en el nuevo sistema judicial, pues desde la Suprema Corte hasta los tribunales de lo familiar y civiles y penales. Incluso ha habido reformas importantes en el Código Civil y Penal. Pero bueno, implementar esas políticas pues también son de los retos que hoy nos involucran a todos por la inseguridad, por la impunidad que existe al no atender los delitos, en fin, una serie de cuestiones, pero que también se asocian con los más vulnerables, con las personas más vulnerables. Y es por ello que también hay políticas públicas en este tema. Un mecanismo de participación social aquí pues es la sociedad civil. Hay más de 7,000 organismos en el país con los que se está trabajando. Están distribuidos en todas las entidades. Ha crecido el número de organizaciones y eso es bueno. Eso es bueno que la sociedad civil esté inmersa y que se le convoque incluso a la construcción de política pública. Y en el caso de la supervisión de todo esto, pues la CNDH pues, tiene mucho que ver en el tema. El pasado jueves acaba de presentar su informe y pues le apura al gobierno a que pues bueno, lo que se ha planeado para este sexenio se concluya y no se deje de lado lo que ocurre en estados y municipios. Y las comisiones estatales también tienen ese papel de supervisión. Estos son los derechos que establece la Convención. Prácticamente los derechos sustantivos están del artículo 5 en adelante, de la igualdad y no discriminación. Podrán ver ahí los derechos de mujeres con discapacidad, derechos específicos para niñas y niños, derechos específicos para la toma de conciencia, que esto requiere cambios legislativos, prácticamente todos requieren cambios legislativos. Pero hay una franja muy en particular que es el igual reconocimiento como persona ante la ley. A eso me refería hace rato con la capacidad jurídica, el acceso a la justicia, la libertad y seguridad de la persona, la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, la protección contra la explotación, la protección contra la integridad personal, la libertad de desplazamiento y nacionalidad. Esto es muy curioso. Esta convención no la ha firmado Estados Unidos y tiene que ver con este artículo, libertad de desplazamiento y nacionalidad. ¿Qué dice este artículo que fue aprobado y que, bueno, fue consensado en todos los países? Si yo piso territorio americano, me tienen que dar la nacionalidad. Y si piso territorio mexicano, igual. Y si piso cualquier territorio y tengo una discapacidad, me tiene que proteger el país, a donde pise. Entonces, bueno, esto tiene que ver con varios temas, ¿no? La migración. En el caso de Estados Unidos, pues la seguridad de sus fronteras, que pues ya vemos todo el tema que trae el presidente Trump con estos temas de la migración y de la prohibición de entrada de extranjeros. Entonces, bueno, pero esto es un gran mensaje en la convención, pues porque el desplazamiento de personas con discapacidad, ¿por qué se ha privilegiado en esta convención? Pues porque los primeros que han sido más afectados cuando hay conflictos, pues son los adultos mayores y la gente con discapacidad. Y lo digo de forma amable, pero bueno, hemos tenido conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, el tema de Bosnia, donde los primeros seres humanos que desaparecieron pues fue la población adulta mayor y con discapacidad. Y a raíz de esos hechos y otras guerras y otros genocidios es que se ha llegado a este tema de la posibilidad de que las personas migren con la mayor facilidad posible. En Europa es un reclamo permanente, pues porque hay movimiento permanente, inmigraciones muy fuertes, tanto de países árabes como de países africanos hacia Europa, y eso también es una problemática que, quiera que no, debe estar cubierto por el derecho internacional y también por el derecho de los países. Siguiendo con el resto de los derechos, pues bueno, está aquí también plasmado el tema de derecho a vivir de forma independiente y que tiene que ver totalmente con la accesibilidad, la movilidad personal, la libertad de expresión, el respeto de la privacidad, el respeto del hogar y la familia, la educación, la salud, la habilitación, rehabilitación, el trabajo, el empleo,
y hasta que llegamos a la recopilación de datos y estadísticas. Básicamente esos son los temas sustantivos de la convención y bueno, como ven, pues ahora hay mucho trabajo que hacer en las materias. Por supuesto que hay un artículo de accesibilidad que me lo salté, es el 9. Y bueno, pues ahí se establecen reglas generales de la accesibilidad como un derecho no solamente a desplazarnos libremente, sino a los lugares públicos e incluso privados, ¿no? que es donde se tiene que legislar, donde ha habido algunos sectores de la sociedad pues, que no están muy de acuerdo. También la semana pasada se aprobó una ley en la Ciudad de México, pues bueno, ya los ciegos van a poder tener acceso a cualquier lugar público, ¿no? Sea restaurante, sea hospital, o sea, ¿por qué? Porque no solamente es un perro guía, es un animal que está entrenado para guiar a las personas y para protegerla y para cuidarla de algún peligro. Entonces, bueno, ya quedó aprobado eso en la Ciudad de México, pero ahora lo tenemos que hacer a nivel nacional, pues para que puedan accesar incluso pues, a los museos y etcétera, ¿no? Pero bueno, son cuestiones a detalle que cada uno de estos derechos, pues bueno, es el gran reto que tenemos de no solamente tener conocimiento de ellos, sino de cómo lo construimos en políticas públicas. Hay una serie de artículos en esta convención, pues que están relacionados con los informes. Cada 3 años tenemos que informar, ya llevamos 3 informes. Algo importante de esta convención, es vinculatoria. El primero, segundo y tercer informe más bien no va a tener repercusiones para los países, pero para el cuarto informe que se desarrolla en Ginebra, pues ya estará preparado Naciones Unidas para imponer sanciones a los países. Eso es relevante. ¿A quiénes? Pues a los gobiernos, y no importa de cualquier nivel. La segunda cuestión de la convención es que cualquier ciudadano podemos denunciar a Naciones Unidas. No tenemos que pasar por derechos humanos, ni por la Suprema Corte, ni por ningún mecanismo nacional. Un mail que mandemos al Comité de Naciones Unidas se convierte en una denuncia. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que se está buscando es que la gente pueda tener esa capacidad, esa posibilidad de denunciar consecuente en alguna circunstancia de desventaja o de peligro o de falta de protección del Estado o de falta de protección de familia, etcétera. Entonces, bueno, estos son los componentes de la convención y que, bueno, pues es lo que ha dado pauta en los últimos años a que trabajemos precisamente pues porque todo esto se plasme en políticas públicas. Particularmente, pues un tema que hoy nos acerca, pues es el de la cultura y el artículo 30, pues es todo lo relacionado en este tema, que pues bueno, muchos hubiéramos querido que incluyera a lo mejor más temas específicos, pero básicamente viene globalizado en que todo lo que se refiere a la vida cultural de un país, pues debe estar inmerso en programas, en planes, en políticas públicas que le permitan a la gente no solamente convivir, sino que el conocimiento, que todo este bagaje histórico que tenemos en todos los países, pues pueda ser accesible a la gente y que eso también contribuya a su educación. Básicamente aquí está de forma general, es como viene descrito. Habla no solamente de museos, habla de los teatros, los cines, las bibliotecas, todo lo que nos imaginemos en materia accesible. Si hemos estado en otros países, nos damos cuenta cómo la accesibilidad en algunos países es espontánea, ¿no? En cualquier lado que uno va, puede uno recorrer. Eso es lo que estamos tratando de hacer en México, de que la accesibilidad sea universal. Estos son los demás puntos de este artículo relacionado con la cultura, el deporte, no solamente con la cultura, y que bueno, viene relacionado incluso para el reconocimiento de la lengua de señas en los espacios culturales, que haya mecanismos para que los ciegos puedan también apreciar las obras, como el Museo del Templo Mayor, por ejemplo, que tiene ya desde hace varios años figuras en relieve y que las puede tocar una persona ciega, ¿no? Digo, es un ejemplo.
el tema de la lengua de señas, pues bueno, pues ahí tenemos que trabajar muchísimo. En algunos casos nos preguntan por qué insistimos tanto en la lengua de señas si hay otras discapacidades quizás más complejas. Les comparto algo. En México más o menos debe haber 1,5 millones de sordos. Los sordos, más del 80% no sabe español. ¿Okay? Es todo un tema, claro, es todo un tema, y es cuando uno dice, caray, pues si la lengua de señas, que son unos cuantos signos, pues son los que le sirven al sordo, pues para comunicarse. Yo creo que de las personas más limitadas en el planeta en materia de comunicación y de conocimiento. ¿Por qué? Porque si en la lengua de señas, si el maestro en la escuela no sabe lengua de señas, si en los servicios de salud o servicios públicos no hay un intérprete de lengua de señas, ¿se acuerdan del caso? Bueno, ¿quiénes son de México? ¿Hay amigos fuera de México de aquí? Visitantes, perdón, bienvenidos. Tuvimos un caso que a lo mejor fue muy sonado. ¿Se acuerdan del caso de los Pauletti? Hace unos 15, en 1998, de unos sordos que se llevaron a Nueva York, secuestrados. Bueno, yo era diputado en ese tiempo, 97-2000, de aquí de la Ciudad de México, mejor dicho, de la Ciudad de México. Y de repente pues, nos enteramos que había un grupo de sordos, como 60, hacinados en un departamento, en un edificio allá en Nueva York. Y nos enteramos en invierno, pues, que hacían unas temperaturas terribles. Total, alguien pudo escapar, alguien pudo llegar con la policía, pero pues, se los habían secuestrado de aquí a Nueva York. Es una familia pues, de 4 o 5 integrantes, los famosos Pauletti, y a mí me tocó defender ese asunto. Más bien desde el ámbito legislativo y pues buscar con el gobierno que tuvieran la mayor ayuda posible. Al final se rescató a todos, no les pasó nada afortunadamente, pero toda la complejidad del asunto para regresarlos a México, para atenderlos, era la lengua de señas. Cada país tiene, pues así como aquí tenemos el español, pues allá el inglés, pues la lengua de señas en inglés. Entonces, esas cuestiones, pues parecen irrisorias o las vemos muy pues muy simples, ¿no? Que en la tele salga el recuadro y ya sale ahí una persona haciendo las señas, pero bueno, pues es de ese nivel de importancia para el sordo tener ese cuadrito en la tele y que pueda saber qué está diciendo X persona, ¿no? Por esa cuestión cultural en donde pues al niño sordo no está acostumbrado su familia o no hay las políticas públicas suficientes para que la familia tenga el soporte que le enseñe a ese niño 2 cuestiones, el español, a leerlo, a escribirlo, y la lengua de señas pues, para que se pueda comunicar fácilmente. Entonces, bueno, es una de las complejidades y una de las virtudes pues que se busca que los espacios públicos pues haya alguien que sepa lengua de señas, que los servidores públicos aprendan lengua de señas, que es lo que hemos estado buscando en estos años, que haya materiales en braille. No sé si han visto en las calles o en algunas ciudades donde también es un tema cultural con el servicio público, pero alguien piensa que si le ponen una placa al ciego ahí en la entrada con braille, pues ya tiene las instrucciones para saber, ¿no? Ya me captaron, ¿verdad? Pues eso pasa en todas las ciudades. Y sí, pues yo les decía, bueno, ¿cómo si soy ciego, cómo carambas voy a saber dónde está la famosa placa que me da las indicaciones? Pues jamás, ¿no? Pero bueno, de ese nivel es el detalle y el cuidado que tenemos que tener. En los ministerios públicos ha sido una batalla, pues precisamente pues hay denuncias que no se las reciben a la gente, pues faltan peritos en lenguaje de señas o peritos en sistema braille o materiales, etcétera. Entonces, bueno, son componentes donde, si se darán cuenta, no solamente son útiles y necesarios en el ámbito cultural, es en toda la extensión de la vida de una persona. Y pues bueno, ¿qué hemos venido haciendo o qué se ha venido haciendo
en los últimos años, les reitero, les estoy compartiendo una experiencia, no vengo ahorita de promotor de gobierno, pero ¿qué hicimos? ¿Qué se hizo en estos años? Importante que el presidente le haya dado vigencia a la aplicación de la convención. Ese es un gran paso y que pues nos tardamos 24 años para poder decir ya tenemos por lo menos un plan de gobierno que pueda guiar las cosas. Esa es la gran virtud de la convención, que ha impulsado programas de gobiernos en la mayoría de los países y que obviamente pues, no se resuelven los problemas de la noche a la mañana, pero sí facilitan concientizar a la sociedad, que es muy importante, sobre una problemática, pero segundo, concientizar al servicio público, que es lo más complicado. O sea, concientizar a las instituciones de gobierno es lo más complejo, pues porque no se comprende o se tiene los estereotipos, algo que no hemos logrado en esta administración y que ahorita estoy ayudando a la Secretaría del Trabajo es, por ejemplo, cómo incluimos a la gente a trabajar. Pues bueno, todavía hay esa cultura donde se cree que la persona pues, somos unos inútiles, ¿no? Porque anda en una silla de ruedas o porque estoy ciego o porque estoy sordo. Son temas educativos, no son temas netamente que están en responsabilidad de alguna autoridad, sino que son estereotipos, son temas educativos, culturales también. Con las comunidades indígenas hemos tratado desde hace años, hay más o menos como 500,000 indígenas con discapacidad el día de hoy, pero hemos tratado desde hace años incorporarlos a la escuela, al sistema de educación básica, y no hay manera, ¿eh? No hay manera, ¿por qué? Pues porque la primera barrera pues son las propias comunidades indígenas. No de protección, no por tener un ánimo de protección, al contrario, por tener un ánimo, una cuestión cultural que piensan que no sirven para nada. Ese es un tema bien profundo y que cuesta trabajo reconvertir, ya no digamos a las comunidades indígenas, llegar a esos niveles con poblaciones que requieren ayuda es lo que va complicando las cuestiones. Pero bueno, yo creo que son de esos retos que son importantes y que hay que avanzar en ellos. Hay un alineamiento importante en cuanto a la política social. Un gran cambio de la convención es que busca eliminar las políticas asistenciales. Eso sabemos aquí en nuestro país, pues ha sido el pan nuestro de cada día, y muchos países también transitan todavía en esa problemática, principalmente en Latinoamérica. Pero el cambio el reconocer la convención, el aplicarla, lleva a ese escenario al que podamos construir políticas públicas y de tal forma que vayamos abandonando el modelo médico asistencial, que es donde estamos todavía encasillados, ¿no? El pensar que la gente no está capacitada o no es capaz de desarrollar alguna actividad, o que simplemente el gobierno o el político cree que con una dádiva ya le resuelve la vida. No somos los únicos, ¿no? Lo sabemos aquí en México. Es un tema político que tenemos que combatir. Tenemos que combatir si queremos crecer como personas y como país. Por último, pues bueno, no les quiero abrir tanto con este tema, pero pues bueno, se han hecho una serie de ajustes donde el tema, como varios, estaban, pues sí, totalmente ubicados en la Secretaría de Salud, hoy están en la Secretaría de Desarrollo Social, y esperamos que en los próximos años no estén en ninguna secretaría, sino que sean transversales en toda la política pública, que sería lo ideal para todos. Lo que ya mencioné, construir políticas públicas basadas en derechos humanos, ese es uno de los retos que seguramente va a seguir por varios años, y lograr que se cumpla la convención, no tanto en el tema de la sociedad, sino en el tema de gobierno. Estos son los objetivos que acabo de mencionar. Y por último les comparto que en el programa nacional, que se publicó en 2014, pues bueno, aquí viene algunas características, pues es un programa transversal
que es de las políticas públicas, como la de la mujer, como la de los jóvenes, como la de la infancia, como la de los adultos mayores, que hoy se busca que sean políticas transversales y que vayamos dejando atrás ese paternalismo que hay de algunas instituciones, que si tiene que haber un instituto de adultos mayores para atender a este sector, pues no, tiene que ser transversal, pues para que nos atiendan como cualquier ciudadano a todos los mexicanos, que ese es el tema, y a todos los ciudadanos en todos los países. En el caso del programa, pues bueno, tiene una serie de objetivos, tiene indicadores, que ese es un gran paso también, el poder construir política pública que sea medible. Lo que no se mide y no se supervisa, pues no sabemos a dónde va, y ese es un tema que nos exigió Naciones Unidas desde el 2006 y que afortunadamente está, no solamente en este programa, en todos los que se construyeron a partir del Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, participó todo mundo aquí, ya lo comenté, el gobierno federal, los gobiernos estatales, y bueno, en el cumplimiento ahí es donde tenemos que apretarle, porque sí tenemos un retraso, podríamos decir, a nivel nacional en el tema de gobiernos estatales y municipios. ¿Por qué se dan estos fenómenos? Se piensa que, porque lo dice el presidente, pues ya se va a hacer en todo el país, pero el país ha cambiado y el país también legalmente ha cambiado. Y eso también tenemos que concientizar a las poblaciones en cuanto a que las políticas públicas, pues sí, puede estar a lo mejor una política pública a nivel federal, pero si no pasa por los mecanismos legales de un gobierno estatal y un gobierno municipal, pues, pues allá nos dicen con toda razón, ¿y usted qué viene a hacer aquí, no? Y así nos dicen, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tenemos que lograr? Mayor coordinación, conciencia de los políticos y de los gobiernos, pues para que estos temas aterricen, reitero, en las políticas públicas relacionadas con los sectores vulnerables. Y bueno, espero que se alcance a ver aquí esta lámina, pero bueno, es el objetivo 4, donde plasmamos precisamente en 1, 2, 3, 4. Sí, en el cuarto eje, pues bueno, es un tema, el de la promover la inclusión de personas con discapacidad a la vida comunitaria a través de las acciones de arte y cultura. Han de decir, bueno, pues qué corto está esa estrategia, ¿no? Pero bueno, son reglas también de los programas, pero de forma general lo que busca este objetivo, y en este caso esta estrategia 4.4, pues es que todas estas instituciones que ven de su lado derecho, pues bueno, están abocadas a desarrollar políticas públicas en el marco del Programa Nacional de Desarrollo y de los programas especiales como el que se tienen que desarrollar actividades en este ámbito, ¿no? La arte y la cultura, y que encierra todos los espacios que imaginemos en el país. Prácticamente lo que yo les quería compartir, el hecho de que estemos hoy aquí, reitero, también el que haya un gran trabajo en el Instituto Nacional de Antropología, es un museo que a mí me gusta mucho, ojalá lo lleven a nuestro amigo ahí, o a los que vienen de fuera. Tenemos extraordinarios museos en el país, pero yo creo que a mí me da mucho gusto que hayan realizado este coloquio, no solamente por la oportunidad de platicarles de este tema, sino por el hecho de que ya está corriendo una conciencia institucional en el hecho de que los espacios históricos, los museos, los centros arqueológicos, acabo de estar unos meses allá en Yucatán y ya había rampa para ir a Xel-Há, que hace años eran las piedritas, pues no, pero ya hay rampas. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones las tenemos que dar a difundir, porque también es hacer ver bien a nuestro país, de que la accesibilidad pues no es una moda, sino que es es llevar a cabo lo que marca los derechos y darle la oportunidad a las personas de tener un mejor desarrollo en sus vidas. Eso yo creo que es lo importante, y reitero mi felicitación. Aquí la coordinación, nuestro amigo
a don Enrique Ortiz, pues agradecerle muchísimo, a la maestra Lola Borrad y a doña Mónica Martí también, agradecerles su invitación y pues muchas gracias y estoy a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, con todo gusto estoy para responderla. Muchas gracias.